Bueno, pues bienvenidas. Muchas gracias por acompañarnos hoy nuevamente en este encuentro, en nuestro último encuentro con nuestra décima autora, décimo libro, ya en camino al cierre de estas conversaciones que realmente han sido muy fructíferas, muy interesantes. Ha sido realmente un aprendizaje para todos, yo creo, y una experiencia muy significativa porque hemos podido adentrarnos en los libros, hemos podido conversar directamente con los autores y ha sido algo realmente, pues no sé, como diferente, siento yo. Entonces, pues lo primero es presentar a nuestra invitada de hoy, que obviamente creo que ustedes conocen muy bien. No voy a detallarme demasiado, pero bueno, Yolanda Reyes es escritora, es columnista, es fundadora de Espantapájaros, que es un proyecto de primera infancia y lectura y pedagogía. Hace poco fue galardonada con el premio CM. Felicitaciones, Yolanda, un gran Gracias. reconocimiento. Y algunos de sus libros que destacamos son El terror de Sexto B, Los años terribles, Una cama para tres, para adultos Pasajera en tránsito y Qué raro que me llame Federico. Y por supuesto Volar, que pues es el libro que nos tiene hoy convocados y del que vamos a hablar sobre todo y del que ya conversamos el pasado martes con mucho detalle. Yolanda, tú te has dedicado al mundo de los libros y de la infancia toda la vida. Yo quiero hacer aquí darles la ñapa que yo conozco a Yolanda desde que era muy niña, muy chiquita. Eh, Creo que fui conejillo de indias de Yolanda en algún momento de su vida, puedo sospecharlo, Ujú. porque Yolanda se ha dedicado a este tema de los libros, de la lectura, de la promoción de la lectura, toda la vida. Pero nos gustaría, obviamente, hablar en este encuentro sobre tu faceta como escritora para niños, para adultos. ¿En qué momento aterrizaste allí y decidiste, bueno, yo sí me voy a sentar a escribir, a crear y a publicar? Ujú. Ay, bueno, Valeria, pues muchas gracias. Gracias a Babel también por la hospitalidad y bueno, qué rico estar aquí en esta conversación. Sí, tú hablas muy bien de un momento que creo que fue importante para ti porque eras una niña de la primera infancia con Tal un cual. delantal y un corbatín inmenso. Te estábamos buscando un jardín infantil cerca de la Fundación Rafael Pombo. Y en la Fundación Rafael Pombo en la Candelaria en 1986, junto con la madre de esta persona que me presenta hoy, pues para los que nos están oyendo, las que nos están oyendo, empezamos a descubrir las dos, Beatriz Elena Robledo y yo veníamos del mundo, pues del mundo de la universidad y del mundo, yo venía de ser profesora, maestra de un colegio y de haber estudiado, de haber ido a especializarme en literatura española, chistosísimo, y haber descubierto esa biblioteca de la Fundación Rafael Pombo y haber descubierto al lado, a 5 cuadras, un lugar que se llamaba CLIC, que era una asociación colombiana de literatura infantil y juvenil y tenía una pequeña biblioteca con libros de Roald Dahl. Ahí yo leí, no solo leía a Roald Dahl, sino que también leía a Ligia Oyunga, a Christine Ostlinger, a Mirjam Pressler, por supuesto a Maurice Sendak, que desde ese momento es uno de mis acompañantes, y empecé a descubrir que escribir para niños podría ser algo que valía la pena, que había muy, muy buenos escritores. Creo que siempre yo creo que en cualquier oficio, pero en la escritura uno tiene que enamorarse para enamorarse de un campo, creo que tiene que haber un objeto de inspiración. Y para mí, digamos, descubrir que alguien podía ser narrativamente potente de esa manera, con ese estilo tan personal como Roald Dahl, o descubrir un libro como Donde viven los monstruos, o descubrir la exuberancia de mirar el mundo latinoamericano. Yo no conocía Brasil, pero yo me acuerdo el deslumbramiento de la casa de la madrina y hay una imagen que quisiera traer aquí que es Beatriz Elena Robledo y yo sentadas, de esto hemos hablado ella y yo
que ya nos volvemos memoriosas porque somos grandes, eh, como dicen los argentinos, sentadas ella y yo rodeadas de cajas porque íbamos pidiendo a las editoriales allá en la Fundación Rafael Pombo todo lo que había de literatura para niños. Y las dos asomadas, literalmente asomadas a un mundo que se abría y que rompía muchos estereotipos sobre lo que habíamos incluso estudiado. Nunca, y como sigue sucediendo en muchas, lamentablemente, pues nunca pensaba. Ay, estoy hablando de Beatriz Elena Robledo y aparece. Ah, esto es telepatía, yo creo. Sí, magia. Hola, Titi. Estoy hablando Estoy hablando de las cajas de libros en la Fundación Rafael Pombo, ella y yo repartiéndonos como niñas chiquitas. Esto, lléveselo usted, esto se lo lleva usted y descubriendo ese mundo y muy acompañadas y muy envueltas por esta asociación, por los cursos, por la gente que empezaba a asomarse a ese campo y entonces ahí aparece un objeto de admiración, porque es que la universidad, y en eso estaba cuando apareció Beatriz Elena, la universidad se había encargado de decirnos, sin decirlo nunca explícitamente, que escribir para niños era una tontería, era algo que no existía, era un oficio inexistente en una facultad de literatura, no existía la literatura para niños. Entonces, eso fue el objeto de admiración el que me hizo pensar, yo quisiera escribir así, yo quisiera escribir como Roald Dahl, yo quisiera escribir como Milton Presler, se puede escribir de cosas de la vida real, se puede ser, había algo también que me interesaba mucho, que me empezó a interesar desde ese momento, que era la concepción de un niño de ciudad, de un niño que no era un objeto de nostalgia ni un objeto de real maravillismo, sino un niño que era una persona, que era gente como yo, y eso me gustó mucho. Bueno, y el primer libro publicado entonces fue El terror de sexto B, ¿verdad? No, no. No, ¿cuál fue? Eh, hay un pasado que está ligado a Clarisa Ruiz. Clarisa y yo escribíamos a dos manos, es decir, a cuatro manos. Bueno, pero escribíamos sentadas las dos pensando cada palabra. Yo no sé cómo hicimos. Y entonces publicábamos una agenda que hace poco alguien en Twitter decía, ay, ¿quién tiene el libro de los días? Yo crecí con esa agenda, yo la necesito, yo la quiero. Eh, y fue una agenda con la que crecieron muchos niños antes de Espantapájaros. De hecho, se llamaba el libro de los días, Agenda para el Colegio y las Vacaciones, y la hicimos como 4 años seguidos y tenía en cada mes del año, en cada día del año, en cada semana, historias, poemas, una cantidad de curiosidades, efemérides, todo contado por nosotras. Entonces esto era, bueno, un trabajo impresionante y significaba vivir un año adelante, porque uno la publicaba en 1990, ya sabía qué iba a pasar y entonces el Mundial de Fútbol lo vivía, si ese año había Mundial lo vivía el año anterior o si... Y es una joyita que tiene una cantidad de cosas, de ahí han salido varios libros, salió un libro de Clarisa y que salió de la esquina de los dichos, salió también un libro de Clarisa y yo que se llama Los meses del año, etcétera. Bueno, entonces digamos que éramos un tándem y escribíamos así y en algún momento yo empecé a escribir, o bueno, simultáneamente, porque una cosa es escribirlo y otra publicarlo, simultáneamente yo empecé a visitar ese universo del colegio que está en el terror de sexto B, porque tenía que ver con que mi hija nació y que yo estaba escribiendo ese libro tan horrible, eh, ese sentimiento tan horrible que es decir, era domingo en su peor hora, 6 en punto de la tarde, al otro día colegio. Yo tenía una licencia de maternidad y tenía que volver al colegio y creo que ese fue el origen de revisitar el terror de sexto B en 1989, pero ese libro fue publicado muchos años después porque perdí muchos concursos con ese libro.
y cada vez que perdía un concurso agregaba un cuento y otro cuento y así fueron. Y entre perder y perder concursos, pasaron como 4 años hasta que por fin me gané uno que era el de Fundalectura y ahí ya, bueno, salté al estrellato, no mentiras, pero ahí ya era como, bueno, ya lo van a, por fin alguien lo quiere publicar. Pasó mucho tiempo sin que nadie quisiera publicar el libro. Es terrible acordarse de eso. Bueno, Yolanda, ¿a ti te gusta viajar? Sí, me gusta, pero sabes, ahora que estoy en la casa y estoy, ay, yo digo, pero yo cómo hacía para ser tan valiente. Yo me subía en un avión, yo llegaba a unos sitios, alguien me recogía, a veces me recogían en una moto porque estaba en Quibdó y ponga la maleta aquí y a veces en una limusina porque nos habían invitado a una feria del libro y nos trataban muy bien y en la mitad de toda una cantidad de viajes y experiencias y ahora digo, ay, no sé si cuando todo esto se acabe voy a querer seguir siendo tan nómada, pero sí me gusta ver otra gente y me gusta esta cosa de descentrarse uno, que está en todos los libros, está en Pasajera en Tránsito, está en Federico, está en Volar. Y sueles ser de esas personas que conversa con la gente en las salas de espera o en los aviones. No mucho, qué gracia de pregunta. Casi siempre trato de leer o trataba de leer o ay, al final siempre estaba resolviendo cosas en el teléfono, ya eso ya no era tan divertido. En los aviones no converso casi nunca porque es un sitio maravilloso. Una silla de avión es el mejor sitio para leer un libro. No hay internet, no hay nada. A veces también tengo que ser como la señora feroz de este libro y escribir la ponencia que voy a leer, terminarla de revisar. En eso se me iba al final mucho tiempo también en revisar, en eso de la ubicuidad del avión, se escribe maravillosamente. Entonces trato de no hablar. A veces pero a uno lo huelen, por ejemplo, los niños y así. Una vez un niño, la azafata de un avión, se quedó mirándome y me preguntó si quisiera compartir el vuelo con un niño. Cosas así me pasan, o niños que se me acercan, me pasa mucho. Pero no converso, leo. Ok, no, es que hablamos de eso un poco en la sesión pasada sobre qué tipo de persona éramos y realmente nos gustaba conversar con el de al lado y eso como para pasar el tiempo, porque sí existen esos tipos de personas, ¿no? Los que hablan y los que no. Eh, bueno, ahora entrando un poco en materia en volar, nosotros nos preguntábamos el martes qué inspiró esta historia, de dónde salió. Pues ahí te estaba contando. Yo iba Yo iba de Santiago de Chile a Concepción en un avión, ya iban a cerrar la puerta y llegó una azafata con un niño. Yo ahí no era la señora feroz, debo decir, porque si hubiera tenido esa cara feroz, el avión iba muy desocupado, lo habrían puesto en otro lado, pero algo pasó entre el niño y yo, alguna cosa, a mí me interesa verla, me imagino que es que me interesan los niños y los miro sin darme cuenta, y la azafata vio eso y dijo, ay, yo creo que lo puedo sentar aquí. O bueno, a veces, no sé, las azafatas tendrán un profesionalismo para ver dónde sientan o de pronto un protocolo, señora sola, mayor, niño, igual. Bueno, entonces yo tenía mucho miedo porque era mi primera vez que volaba de Chile, de Santiago a Concepción después del terremoto de 2010, creo que era el 2011 o el 2012, era un viaje al que yo le tenía mucha pereza y mucho miedo, por supuesto, porque iba a ir al sitio donde había sido el tsunami, iba a ir también a sitios, iba a trabajar, digamos, un poco como todavía había mucha tristeza y mucho dolor y parte de lo que yo iba a hacer tenía que ver pues como con hacer talleres con maestros y todo esto de que la literatura a veces ayuda tanto en tantas cosas. Entonces yo tenía que estar muy bien y ser muy adulta y tenía mucho miedo. Y este niño se sienta al lado mío en el avión y empezamos una conversación tan maravillosa, de esas conversaciones. Él era muy valiente y sabía mucho de aviones y
venía de estar el fin de semana con su papá y volvía a Concepción, donde vivía, para estar con su mamá. Nunca supimos, yo nunca le pregunté nada sobre su vida, digamos, privada, pero fue una conversación, el vuelo no dura mucho, y él y yo terminamos hablando del terremoto, y él me contó, yo le conté que yo iba y que yo había estado en el terremoto en Santiago, y él me contó que cómo había sido el terremoto en Concepción, que su papá lo agarró, lo alzó, que bajaron las escaleras, nunca se me olvidará lo que me contó, porque en el fondo yo decía, en Concepción fue peor y este niño me está contando, y en medio de la turbulencia, él y yo hablamos sobre muchas cosas, él me contó de su perro, de su hermana mayor, etcétera, y yo le dije que yo era escritora y que además fue muy bonito porque él me dijo, no, este es un avión no sé cómo, y si hay tormenta, entonces se le prenden tales cosas, y si tuviéramos que hacer tal cosa. Él sabía todo, teóricamente, como los niños de 10 años que saben todo, pero él hablaba de eso como diciendo, bueno, puede pasar algo. Entonces, esto de hablar sin hablar, dos personas que se encuentran y tienen esas conversaciones magníficas que me imagino que ustedes también han tenido, con un perfecto desconocido en un lugar en el que uno termina abriendo más su corazón que en cualquier otro sitio. Eso para mí fue muy inspirador. Y al final, él, claro, se fue por su lado porque, o creo que yo me fui primero, pero nos fuimos un poco sin despedirnos. Yo le había dicho que era escritora y y yo solo llevaba un libro en la maleta, que era mi mascota. Y le dije, te lo regalaría, pero es que está en el equipaje. Y de pronto nos volvemos a ver, pero es como esa cosa, él me dijo, no, yo me tengo que quedar aquí con mi cartelito colgado porque la azafata es la que me lleva. Cuando yo salí, que nos tardamos en salir del avión y las maletas daban vueltas, yo mira, y de pronto vi la voz del niño y ahí estaba con la mamá esperándome, y la mamá un poco como que no le creía bien que había estado con una escritora en el avión, y fue muy bonito. Yo saqué el libro de la maleta, charlamos la mamá y yo, le regalé el libro, se lo firmé, por supuesto, y pasó el tiempo. Y yo dije, esta es una historia divina, esto es una maravilla. Y fue tan bello, pero pasó el tiempo, y la editora del Fondo de Cultura en ese momento, que era Eliana Pasarán, me llamó un día y yo por teléfono le conté, ay, porque me dijo, pero es que no hemos publicado nada tuyo y queremos algo tuyo en Fondo de Cultura. Y yo dije, pues yo tengo una historia que es ta. Le conté del niño recomendado. Y me dijo, sí, sí, perfecto. Pero yo me tardo mucho haciendo las historias, y como un año después, creo que ella ya estaba yéndose o estaba por irse o se había ido, el director de fondo en Colombia me dijo, ay, qué bueno que sale un libro tuyo, que está en el plan editorial. Y yo, ¿cómo así que sale un libro mío? Y me dice, sí, se llama Volar. Y, y yo dije, ay, Eliana le había puesto ese nombre provisional, que es el nombre más lindo que yo he tenido para un libro en toda mi vida. Y bueno, pasó otro tiempo más hasta que salió. Pero entonces después hubo una reelaboración, obviamente, con la realidad nacional y bueno, eso lo detallamos en nuestra conversación del martes. Pero queríamos preguntarte por la decisión narrativa de usar esas dos voces. ¿Qué te llevó a tomar esa decisión de darle la voz a la señora Feroz y al niño recomendado? ¿Por qué no contarlo desde un narrador en tercera persona, que simplemente, sino cuál es la decisión ahí desde la narración? Y no sé por qué es increíble porque este libro, por un lado, o sea, no es que yo les diga, no sé cómo tomé la decisión o no sé si tomé esa decisión, porque sería una mentira. Yo tomo todas las decisiones. Para mí un libro no puedo empezar a escribir un libro si no sé bien el dibujo de cómo se organiza ese libro, cómo se arma. Y en algún momento yo dije, va en la silla 8A y en la silla 8B, y tiene los momentos del avión. Cuando ya tengo eso listo, puedo empezar a contar eso. Pero lo que yo no tenía tan claro, porque a veces uno
no tiene tan claro por qué escoge algo, eh, es que la novela que yo había escrito durante y antes de volar, que es Qué raro que me llame Federico, también son una mujer mayor, pues una madre y un niño, un joven que vuelve a Colombia a buscar a sus orígenes. Y cuando yo vi esto, claro, en Federico hay mucho trabajo en la mitad porque es un hijo adoptivo y hay dos voces que están, una va para este lado, que es la de ella, cómo llegó a ser la madre de este niño, y la de él que va devolviéndose a ver, vuelve a Colombia a ver quién es y en la mitad yo quería trabajar ese vacío, ese hueco. Pero en volar no sé por qué, claro, me volvió a salir esta conversación y me volvió a salir eso. Siempre me parece que si yo no puedo encontrar algo en un libro que lo haga, como que lo desprenda de... Claro, yo habría podido contar, yo iba para Santiago, tenía mucho miedo para Concepción, tal, no me pare, a mí me gusta siempre que en el libro haya algo sobre lo que yo pueda trabajar, digamos, algo formal. Y lo de las voces me interesa, cómo una persona mira unas cosas y cómo otra persona mira otras en una conversación. Creo que, pues ahora que lo miro retrospectivamente, me interesa mucho eso. Y hay otra cosa que me interesa muchísimo, y yo digo, pero no me tiene que seguir interesando porque ya lo hice y después me vuelve a interesar y yo digo, pero si ya lo hice y es el viaje, siempre el viaje. Tengo ahora un libro que estoy reescribiendo por ahí y aparece y desaparece, que es un libro de una niña a la que le cambian la identidad y se va a otro país con otro nombre. Y digo, pero si ya escribí esto, ya, para. Y no puedo parar, no sé, algo tendré que estar ahí resolviendo, me imagino. Entonces sí, es una decisión y es una decisión que no sé por qué la tomé, pero si yo te pudiera decir por qué tomo, o sea, me gusta antes de empezar un libro saber que ahí voy a tener algún desafío de mirar algo desde lugares distintos. Y llegamos nosotros un poco a la conclusión de que se logra muy bien, digamos, funciona muy bien ese diálogo entre las dos voces, esa alternancia entre las dos voces, porque son las mismas situaciones y allí el humor, por ejemplo, se nota muchísimo y uno se ríe de, ay, miren lo que está pensando esta, de lo que el otro está diciendo. Entonces creo que se logra muy bien. Es Mm. como, creo que es una decisión narrativa bastante acertada y lo vimos en nuestra conversación del martes. Oye, mira, y ahora conectando, fíjate que Los Años Terribles, que es una novela que tú conoces Ujú. muy bien y en la que también saliste en alguna de en la primera La portada. primera. Ahí hay tres voces y solo cuando Ujú. yo empecé a contar ese libro, yo empecé a escribir ese libro como un narrador omnisciente y solo cuando y fue un desastre, no me gustaba, no me salía, no sentía que hubiera libro. Y un día dije, yo soy la mayor, nací un año, no sé qué, y después la otra dijo, yo soy, un día mi papá dijo que yo era mediana. Eso, a veces una voz es la que arma un libro, es increíble, una misma historia y una decisión sobre voces. Es una decisión dramática, es muy... Ahí lo tienes, es divino. Y ahí, no, tú eres la de la mitad. Miren, esta soy yo, Ah, no, sí, de ese lado, sí, la adolescente. total, divina. Fíjate que, y eso de esas decisiones iniciales que uno toma, pues, ay, Dios mío, es que son el libro en el fondo, pues hay que, a veces una mala decisión también se puede reversar como esa, ¿sí? Contar la historia desde tres yos o contarla desde un yo. Y yo siento también que hay algo en lo que, en lo que yo por alguna razón estoy matriculada o no sé cómo se llama, o encasillada o me siento cómoda, que es con la idea de que en mí hablen muchas personas. Creo que eso, para mí eso es muy claro. A mí me gustan los libros que me permiten ser otras personas y desarrollar, como armar una voz de alguien también soy yo.
Creo que eso viene de la infancia, de jugar, cuando uno hacía otras voces. Yo necesito hacer voces. Si alguien quiere interrumpir y hacer preguntas, adelante. ¿Vas a Hola, hablar, me llamo Inés. Me gusta Inés? el libro. Tengo 6 años. Solo te quería decir que le gustó mucho el libro Ay, y que tiene 6 años recién cumplidos. ¿tienes 6 años y ya se te cayeron los dientes? Sí veo, pero ¿todavía tienes los de arriba o esos son nuevos? ¿Y te gusta volar? ¿Te gusta viajar? ¿Alguna vez has viajado sola en avión? Sí, ¿A dónde has ido? ¿en avión? A Misiones. Yo también he estado en Misiones, me gusta mucho. ¿Dónde viven? En la capital de la provincia de Buenos Aires, La Plata. Ah, qué bien, allá sí no he estado. Bueno, pues me alegra mucho que te haya gustado el libro y ahora vamos, es ahora si quieres preguntarme algo sobre el libro, estaré feliz. Y si no, pues no. El martes estuvimos conversando con Inés y un rato al principio, después con María Lucila, la mamá, y fue muy interesante la conversación. Yolanda, ¿por qué tratar un tema tan difíciles entre comillas, desde la separación de los papás y cómo esto afecta a un niño hasta un tema más difícil a nivel social y digamos en el mundo adulto, entre comillas, de los grandes, que es el secuestro, porque son como dos dramas muy humanos, uno muy desde lo personal o desde la intimidad de la familia y otro que es un drama más social, que obviamente también afecta a la intimidad de la familia, por supuesto, pero ¿por qué hablar de eso en un libro para niños? Pues mira, no sé, cuando uno está escribiendo un libro, las cosas van apareciendo y todo va yendo, todo termina yendo al libro. Yo, como te decía, de ese niño no supe por qué el padre, creo que era que trabajaba en Santiago y vivían en Concepción, esa era la historia, pero a mí, claro, un libro siempre es llenar agujeros negros, llenar preguntas, por qué va de un sitio a otro, y me parecía muy interesante, pero no es solo la separación. De alguna manera, yo, claro, después pensé que ese era un libro autobiográfico increíble. O sea, uno tiene que encontrar de todas maneras algo que lo conecte con una sensación, con una emoción. Y esa emoción de querer estar en dos lugares, de salir de un sitio y tener que estar feliz, o sea, estar triste de separarse, pero feliz de ver al otro, es una sensación que viene de mis vacaciones en DC3, que ahí, cuando yo iba a Bucaramanga a la casa de mi abuela. Yo era una niña que vivía en Bogotá y que nunca entendí. Para mí ese fue una ruptura, venir de una tierra caliente, de un sitio donde todo era muy cercano y jugábamos en la calle, a esta cosa de Bogotá en los años 60, tan helada, con unos saquitos que picaban. Entonces yo creo que este niño que está feliz de ver a su mamá y triste de separarse de su papá y esta cosa, y pues yo lo he vivido muchas veces en Espantapájaros, esto de no saber uno si está triste o feliz y todo lo que hay detrás de las relaciones de los papás que a uno le dan mucha culpa y lo afectan mucho. Esto de que este señor esté feliz con su nueva pareja y que, uy, que él vaya a tener un hermanito y, y todo, y al mismo tiempo que está Pegaso y él conoce una niña y guarda el peluche en su maleta y no lo puede sacar para dormir. Son tantas cosas, es la vida de los niños y a mí la vida de los niños siempre está llena de todas estas cosas, de separaciones, de cosas de adultos que le caen a uno encima, de temas
que no se pueden tocar y que uno nunca sabe por qué no se pueden tocar. Este niño dice, esta semana tuve un encuentro divino en Filba con muchos niños que habían leído el libro y ellos decían esto de las siglas de zona de arenas movedizas y todas estas cosas y decían, claro, lo de los papás es que es una cosa muy, y nunca nadie habla de eso. Y un niño, alguien decía, no me acuerdo si en ese encuentro o en otro, que es que yo hablo una cosa y de pronto mi mamá se va y se encierra en el baño, yo no sé por qué. Es como, y uno dice, pero ahora qué dije. Y no sé, a todos los niños de alguna manera les pasa eso, como que están en el mundo de los adultos y de pronto hay unas grandes corrientes de aire, ¡pa! ¡Pum! Y uno no sabe dónde está metido. Y como de eso nunca se habla porque los niños son, pues, ay, ellos no entienden nada, ay, pero ellos sí entienden. Pues claro que entienden, ¿no? Es como, no, son ositos de peluche, ¿no? No son ositos de peluche. Entonces eso me gustó y cuando estaba escribiendo el libro, en esos días venía Ingrid Betancourt a dar una conferencia. Y siempre, claro, uno tiene que armar unos personajes. La ficción es maravillosa por eso, porque todo el mundo, la realidad lo está interpelando a uno todo el tiempo y los pedazos de realidad están ahí y de pronto uno, ¿por qué escoge ese? A mí me interesa ese tema, me interesa esta persona que vuelve a un país que la ha tratado muy mal y esta persona que está escribiendo sobre la memoria en un avión y que no sabe qué va a decir y un niño que dice, pero ¿cómo así que está escribiendo hasta ahora? Y por qué no escribió antes y bueno, ay, no sé, todo y volar encima de la selva en la que uno estuvo, me parecía, se iba abriendo un mundo, pero yo no sabía que esto pasaba hasta que ya salió y quedó. Parece tan chiquito y hay capas debajo, que eso me gusta también. Muchísimo. María Lucila, ¿quieres decir algo de las capas? No, simplemente eso, que yo decía que lo que lo hace un buen libro entre tantas cosas es la multiplicidad de capas que tiene, que a Inés, que tiene 6 años, lo que la maravilló fue el vínculo del nene con esta niña. Ella después hace juegos de rol con los libros siempre, naturalmente, y entonces estuvimos días jugando a este niño y a Mayra, es Mayra, ¿no? Maya, sí, Maya. Y bueno, y como ella quedó prendado de eso, y me encanta que en ese mismo libro haya otras capas de profundidad y que aparezca la cuestión del secuestro, y me parece apropiado que ella escuche eso también, y lo de la separación, todos esos niveles de complejidad, y que no subestimar a los niños, que esos libros con esos temas tan profundos también tienen que eso. Y yo digo que un buen libro es como una cebolla, que tiene como muchas capas. Gracias, María Lucila. Y además uno no sabe que las capas, es que eso es lo que es interesante de escribir, que uno no sabe y no las ve hasta que alguien luego las descubre. Uno está como armando un mundo y claro, en ese mundo hay muchas cosas, es como en la música, como las armonías que hay y que se encuentran líneas de cosas y a veces uno ve unas cosas y a veces ve otras, es como toda esa construcción que hay debajo que tiene que pasar por la vida de uno. Yo creo que en el fondo esas cosas no necesitamos que nuestros padres se hayan separado para haber sentido en la infancia todas esas zonas, como es, de arenas movedizas, esas SAM que uno siempre tocaba. Es que ser hijo de dos personas y uno estar en la mitad, yo creo que siempre es una zona de arenas movedizas. Entonces, bueno, pues. O mismo lo del secuestro, yo lo llevé a la dictadura argentina. Exacto, sí. Digo, porque hay un trasfondo, hay algo que es más universal, que es como la forma, yo digo, de tratar, por ejemplo, las emociones, ahora que está tan de moda, libros para tal cosa, ¿no? Y entonces te puedo encontrar un libro para la separación, ¿no? Sino que antes hay que presentar este tipo de libros donde aparecen las emociones y no el libro para la separación, el libro para tal cosa. Me gusta mucho lo que dices porque, claro, además esa idea me está pareciendo me preocupa mucho esto de la gestión
gestión, entre comillas, de las emociones, ¿no? Y entonces, como esta cosa, en el cerebro, no sé qué, se enciende un pedazo, el lóbulo X, como esta cosa de las, entre comillas, neurociencias. Tú pones en palabras lo que tu hijo siente y ahora tienes miedo y ahora tienes rabia y ahora, entonces, en volar, por ejemplo, ¿quién puede decir que la rabia y el miedo y ser antipático o parecer antipático y después ser una persona que por dentro está rota? Y todas las cosas pasan al tiempo, o querer o estar triste porque uno se va de la casa del papá y estar feliz porque va a ver a la mamá y sentirse culpable de tener un hermano, pero también estar feliz. Todas estas ambivalencias, La ¿dónde quedan? vergüenza. Sí, claro, donde quedan en el monstruo de colores. Entonces se embotella en azul, las emociones de tristeza son azules y la rabia es roja, pero es que a veces la tristeza, la rabia y la alegría y la risa están mezcladas todas y por eso es el problema, si no sería facilísimo y estaríamos como Siri y Alexa y todas las máquinas, pero no, es que hay algo que no, que está justo en la mitad y por eso hay que escribirlo y por eso es que uno no deja de escribir sobre las mismas cosas. Y contextualizado, porque también no solo todas juntas, sino en contexto, y con niños reales y con una mirada de ese niño. Yo te escuchaba, yo tengo mis obsesiones en los temas de los libros, así como vos en la escritura, porque a mí me apasiona la infancia, me apasionan ciertos vínculos, y entonces yo caigo una y otra vez en los mismos libros. Es que yo creo que todos en el fondo, ¿no? Y uno va por distintos caminos y cree que está leyendo otra cosa y bueno, no sé, a ustedes me imagino que también les pasa que tienen obsesiones cambiantes. Yo de pronto leo todas las mujeres que existen, que se publicaron y me empieza una cosa y una me lleva a la otra, a la otra, a la otra, y de pronto ya se me quita eso y leo, no sé, todos los ensayos que hablan sobre y es una cosa así, pero sí, uno siempre vuelve a lo mismo. Estaba yo en estos días hablando en otro Zoom y empecé a hablar de Alejo Carpentier y de la consagración de la primavera, no sé por qué, y pensé, claro, es una novela de un viaje, es una mujer que va desde Europa hasta Cuba, es una rusa que se atraviesa, y yo digo, oh, lo que tú dices de las obsesiones no son solo para escribir, sino también en lo que buscas cuando estás leyendo. Y el viaje también, María Lucila nos mostró que estaba leyendo otro libro sobre el viaje, ¿verdad? También salió a relucir. Hace poquito se publicó en Argentina El Ascensor, de Editorial Limonero, y yo acababa de leerlo, entonces enseguida, no sé qué pregunta hicieron en el Zoom anterior sobre los viajes y las transformaciones, o algo así, a mí me llevó inmediatamente a la contratapa del Ascensor, que dice, todos los viajes te transforman, incluso un viaje en ascensor. Y es lo mismo, el encuentro con el otro, que yo hice como una especie no de reseña, pero una chica me comentó el encuentro entre personas tan distintas. Yo no quise ser antipática y contestarle, pero pensé, siempre las personas son distintas, cualquier encuentro en ascensor. O sea, no es un... Yo soy antropóloga social. Claro. Entonces, sí. Yo el encuentro con el otro a secas, o sea, es el otro. Es el otro, sí. Y de cierta manera un libro también es eso, es un encuentro con el otro que es uno mismo y es siempre una transformación, porque en los viajes hay algo que miras de una manera distinta cuando llegas. Y eso también escribir es eso. No lo ves igual cuando terminas el libro. De eso que estaban ahorita diciendo, también ha sido algo que ha sido un tema recurrente en nuestros encuentros con varios autores. Creo que vale la pena resaltarlo aquí también, y es esa concepción del niño como respetado, como un ser al que toca respetar como lector, tener una postura no de eso, voy a enseñarle los valores o voy a moldear su comportamiento a partir de lo que le estoy leyendo, le estoy contando. También como esa capacidad de leer la historia desde diferentes posturas, con diferentes miradas, así sean temas difíciles o temas
universales que pueden ser de la literatura universal en realidad, y cómo los niños tienen esa, pues esa capacidad de hacer su lectura desde su realidad, desde su conocimiento, sus propias experiencias, y cómo los autores que realmente valen la pena en el sentido de que tienen una obra como, bueno, la de Yolanda o lo de los otros autores que hemos tenido aquí, tienen esa concepción del niño respetuosa, ¿no? De no sentir que son simplemente menos por ser chiquitos y que toca esperar para explicarle cosas de grandes a que crezcan, sino que pues es algo que sí ha sido bastante recurrente en estas conversaciones y vale la pena resaltarlo. Yo no sé, Laura, también si quieres comentar algo, si quieres decir algo. Laura ha estado súper pendiente de todas las sesiones, ha sido una asistente fiel de estos clubes y de estas conversaciones. Entonces, pues si quieres comentar algo, Laura, también adelante. Ya, estaba escuchando. Hoy sí estoy muy, muy, muy con los oídos grandísimos porque todo lo que ha dicho Yolanda, pues estoy como metiéndolo en mi base de datos. Como experiencia, sí, como porque, bueno, en un encuentro yo le preguntaba a otro autor que a uno le asusta mucho, digamos que meterse a escribir para niños incluso, porque uno tiene, o sea, o me pasa mucho a mí más bien, de joven siento que a veces uno está como perdido, ¿sí? Como que uno no sabe cómo abordar y, eso, y estar perdido, pues hace que uno como que se dirija mal a los niños, lo que decíamos ahorita, como que no los valoremos como personas que entienden, sino como la infantilización, esto. Entonces yo leía tu libro y te escuchaba ahorita todas tus historias y cómo te fuiste acercando a todo. Y me asustaba mucho porque yo decía, antes de escucharte, pensaba como que desde pequeño uno tenía una estimulación de cierta manera para uno llegar y poderle hablar a los chicos de cierta manera. Luego tú nos cuentas la historia de lo de la biblioteca y me hizo pensar también cuando yo encontré la biblioteca de Rafael Pombo y con todo esto, entonces yo decía, bueno, de pronto tengo, tengo esperanza y porque es que me asusta mucho. No, yo no tengo hijos, pero yo soy profe, ¿sí? Y a mí me asusta mucho sí, como hablar de temas que son muy difíciles para uno y no, inclusive a veces no los hablo, si me hago entender, porque no sé cómo hacerlo. Entonces, el encontrar toda esta serie de autores y el leer así estos libros me ha ayudado mucho a encontrar la manera, ¿no? Entonces, pues en el momento sí estoy como muy auditiva, porque sí estoy como recibiendo toda la información. Me surge una pregunta, de pronto es un poco más técnica, pero me gustaría saber cómo fue tu vinculación con el ilustrador. Ah, sí, buen punto. Antes de eso, yo te quería preguntar en qué curso das clases o a qué edades das clases. A primaria. Ay, qué maravilla. Son pequeños y a mí me asusta mucho en serio cómo llegar, porque no sé, siento que es una etapa tan preciada que uno no quisiera como, de pronto es una percepción tal vez infantil, de no decir es como el mundo es malo, huyan, corran, sino uno quisiera que ellos mantuvieran su alegría, sus preguntas locas, entonces a mí todo este tiempo pues he aprendido un montón de cosas por eso mismo, digamos que me ha abierto mis panoramas, pero aún así me asusta todavía mucho. Sí, bueno, primero te quiero decir eso, si te gusta escribir y si te interesa escribir, me hiciste recordar algo que se me había olvidado y fue que me veo yo pidiéndole permiso a la directora del colegio donde trabajaba porque venía un novio, un argentino con el que yo no sabía si me iba a casar, pero etcétera, y venía a verme y entonces yo tenía que estar 2 días fuera del colegio porque él solo tenía 2 días y venía en un avión que paraba en todas partes solo para verme y para saber si íbamos a estar juntos. Que es el origen de Pasajera en Tránsito. Y yo me senté para pedir ese permiso y le conté la historia a la directora del colegio y me dijo, Yolanda, porque además le dije, yo no sé si el año entrante yo quiero estar aquí porque todos los días paso por los mismos sitios, yo hacía el recorrido del bus y veo
los mismos sitios a la misma hora y veo una valla que dice habían canciones y yo no quiero estar aquí, yo quiero escribir, yo quiero, de pronto me estoy pasando mucho tiempo de la vida en esta rutina que es la escuela, porque la escuela es una rutina y como yo le estaba contando esa historia tan apasionante, me dijo, usted lo que es una escritora y este lugar es la fuente de todas las historias, disfrútelo porque aquí está todo. Y fíjate que eso es el terror de sexto B, es la vida escolar y yo estaba escribiendo ese libro antes de haberlo escrito. A veces estos lugares, es que en un colegio está todo, es que es un microcosmos existencial de una fuerza y si tú miras bien a los niños todo el tiempo te están diciendo cosas, pero no te están diciendo que el mundo es perfecto, ningún niño cree eso. No hay nada más imperfecto y más aterrador que el mundo de la infancia con las pesadillas, con el nudo en el estómago. Nunca nos sentimos más vulnerables y dependientes de todo el mundo y yo no sé en qué momento empezamos a pensar que la infancia es un paraíso terrenal y un paraíso perdido. Eso no es cierto. Desde que el bebé nace y alguien lo lleva en brazos de un lado a otro y tiene que gritar para que alguien le dé de comer y el mundo es muy desorganizado, muy loco y él está muy solo. ¿Y en qué momento nos hacen o pensamos que el mundo de los niños es un mundo sin sombras? Es al contrario, es un mundo terrorífico por la noche cuando uno está solo y no puede dormir, es de pánico. Y bueno, hay momentos muy divertidos y también hay una manera de mirar que es de mucha sensibilidad. Bueno, y esto sobre José Rosero. La editora dijo, ¿y te parece bien? Hemos escogido a José Rosero. Y yo, bueno, está bien, yo no lo conocía mucho. Y yo dije, bueno, perfecto. Y las primeras ilustraciones que mandó José eran, solo eran el niño y eran siempre la misma ilustración, más o menos, porque él decía, pero yo qué ilustro de una conversación. Es que este libro es difícil de ilustrar o puede ser maravillosamente, él puede ser extraordinariamente maravilloso de ilustrar. Entonces yo le dije, oye, mira, y le empecé a contar y a contar y a contar como las capas de la historia y en algún momento a mí pues como que yo le propuse o yo tampoco me meto mucho en el mundo pictórico de alguien y la verdad no fue un libro que hubiéramos hecho a cuatro manos, es un libro que es una novela ilustrada, no es igual que hacer un libro álbum, pero sí le pedí que mirara todo lo que había detrás de eso y le pregunté si a él no le gustaba dibujar aviones cuando era chiquito, porque mi hermano Juan Pablo, que tiene 50 años, que es experto en aviones y que revisó todo cuando salió el libro, siempre estaba, yo soy mayor 11 años que él y él siempre tenía una libreta y estaba dibujando las colas de los aviones y estaba dibujando todos los logos y yo le conté esa historia a José y le dije, mira todo lo que hay aquí, mira lo que puedes hacer, mira el viaje, porque siempre era como el niño sentado con la señora, ay, es que como solo están conversando, y yo decía, pero mira todo lo que está pasando por esa ventanilla, mira esa libreta de ese niño, el niño tiene un diario para escribir y pintar cosas, y las colas de los aviones, mira que las colas de los aviones, entonces fue una conversación muy linda que tuvimos él y yo, solo una, y bueno, pues él hizo su trabajo y fue la editora la que estuvo más en contacto con él. Solamente una última pregunta. Hablaste en un momento en algún encuentro que habías hablado con algunos niños sobre el libro, pero ¿qué recepción ha tenido el libro? ¿Cómo se ha recibido el libro? ¿Lo están leyendo en los colegios? ¿Qué sabes del libro ya después de que te separaste de él y lo entregaste al mundo? Bueno, no, este libro salió hace como 3 años, estuvo en algún momento, había una cosa de niños booktubers pero yo no me fijo, la verdad no tengo tanto, como que no le hago mucho seguimiento a lo que pasa después con los libros, tampoco puedo ir a colegios ni esas cosas, ya como que no, la agenda no me deja ir, pero la semana pasada estuve en Filba, no, esta semana estuve en Filba con los niños. Uy, las lecturas.
los niños sí agradecen, me parece. Siento que agradecen las capas del libro y no sé si es la honestidad del libro. Yo creo que un libro puede también ser manipulador incluso cuando habla de temas difíciles. Aquí yo lo que siento, yo lo dije, cuando este libro lo lanzamos en Espantapájaros. Ay, fue divino porque lo presentaron dos niños, uno de 13 años, no, dos niños de 13 años. Una había sido alumna mía y había estado en Espantapájaros de bebé y yo le había contado cuentos y todo, y entonces ella empezó diciendo que ella se fue después de Espantapájaros a los 4 años a su colegio grande y ella nunca se imaginó que la persona que le contaba los cuentos era la misma que escribía los libros. Para un niño de 4 años o de 3 no es tan fácil. De hecho, mis alumnos de Espantapájaros, cuando me quieren pedir algo, me dicen Yolanda, y cuando están en cuando, cuando es algo que tiene que ver con un libro, me dicen Yolanda Reyes. Ay, son divinos. Me dicen, Yolanda Reyes, yo leí un libro tuyo, no sé qué, pero cuando necesitan, óyeme, Yolanda, ¿puedo ir me abres esta puerta? Soy Yolanda, y ellos tienen clarísimo eso. Pero bueno, estos dos niños, que fue una presentación, Dios mío, se metieron en las tripas del libro por todos lados, y al final me hicieron una pregunta que para mí es la pregunta de este libro, es la más divina que me han hecho. Me la hizo Gabriela, que es esta niña, y me dijo, en todos estos años, ¿tú qué has aprendido de los niños? Porque los niños, de alguna manera ellos me estaban diciendo, los niños están en tu libro, los niños están aquí, nosotros estamos aquí. Y claro, eso es un aprendizaje que para ti, Laura, esto no lo sabes hasta que esto se vive, tú no estás haciendo antropología del niño, ni estás haciendo estudios sobre el niño, tú estás entre los niños y después los niños y la vida entran en los libros que haces. Entonces ella me dijo, qué es lo que más te ha gustado de estar con los niños y qué te han enseñado los niños? Porque siempre es como, a los niños hay que respetarlos, a los niños hay que enseñarles tal cosa, a los niños hay que tratarlos de tal forma. Y yo dije, claro, son lectores muy buenos estos dos. Y yo dije, lo que a mí me han enseñado los niños es justamente el arte de la conversación. Porque siempre se dice que, ay, gracias por tratarnos, por respetarnos, gracias por no subvalorarnos, pero también los niños pueden subvalorar a los adultos, en el sentido de que solo les cuentan lo que los adultos quieren oír. Los niños saben que los adultos quieren oír unas cosas y pueden hablar solo de eso y podemos tener conversaciones maravillosas. Y yo siento que el mayor privilegio que he tenido en la vida es haberme podido sentar a hablar con los niños desde el fondo de la vida. Y eso me ha pasado muchas veces y me sigue pasando, por eso me hacen tanta falta. Yo a veces tengo que escribir una columna de opinión en El Tiempo y es un tiempo muy difícil y no sé qué decir porque todo el mundo ya ha dicho. Y me siento a veces en una mesita, estoy atormentada con eso que tengo que decir, pero pues tengo que sentarme a tomar cafecito en unas tacitas de mentiras. Y me pongo a charlar y me traen el té y que si quieres una galleta y empezamos a conversar. Y yo encuentro ahí la pista que necesitaba para decir, para encontrar el lado o el modo o la perspectiva de por qué eso que quiero decir me afecta. Y eso me lo dicen los niños. Y los niños en esas conversaciones que no son, bueno, oye, ¿tú qué piensas de tal cosa? Yo no converso así porque los niños no conversan así, conversan, no sé, la mamá se está muriendo y un niño está corriendo por un jardín y yo le estoy diciendo, siento mucho y sé lo que pasa, y ese niño se va y vuelve y está en un columpio y me pide que, mientras tanto, que le dé una galleta, y son unas conversaciones loquísimas, nunca son, pero yo les decía esa vez a los niños que para mí el mayor privilegio de este oficio ha sido poder hablar y ser escuchada y escuchar a un niño, porque en el fondo cuando uno habla con un niño también habla con partes de uno que aparecen a lo largo del día,
que son partes de niño. Y no quiero decir, yo no digo esas cosas como, ay, yo hablo con el niño que todos llevamos dentro, no, pero es que todos venimos somos como matrioscas, tenemos pedacitos o capas de cebolla y el niño aparece porque es que el niño es todo lo que nos dijeron que éramos, lo que nos dijeron y lo que no nos gustó ser y todo lo que nos pasó y todo eso somos y todo eso está ahí encapsulado. Entonces, cuando estos niños me preguntaron esto, yo dije, volar es el homenaje a tantos años de conversación con niños que me hacen ver la vida distinta. No me había dado cuenta de eso y la señora feroz, que deja de ser feroz porque es escuchada por un niño y porque conversa con un niño. Y yo creo mucho en el arte de la conversación, en que conversar es dejar que salgan las voces y ahí no estoy tratándote a ti porque creo que te mereces que te trate, no sé, por ser un niño no estamos hablando, tú y yo estamos hablando y así es conversar, es hablar, es ver qué sale y es agarrar el rumor del otro y eso ha sido un privilegio para mí de estar con niños. Bueno, Yolanda, muchas gracias. No sé si alguna de las participantes quiere hacer un último comentario. Por mi parte, pues agradecer a Yolanda por este espacio, por este tiempo. Disfrutamos mucho la lectura, disfrutamos mucho la conversación y ahora disfrutamos mucho haber podido conversar precisamente con detalle sobre el libro. Muchas gracias. Pues muchas gracias, yo también lo disfruté mucho, es rico hablar porque a veces es como también un libro es una forma de volver sobre cosas que a uno ya se le habían olvidado que sabía. Y la verdad yo te agradezco, pues primero por todas las palabras de ahorita, es un aporte personal muy amplio y pues por el aporte en esta literatura infantil que siento que como Colombia pues todavía nos falta un montón, pero pues estoy muy interesada y bueno, y les agradezco también mucho a Babel porque ha sido unos espacios de aprendizaje muy amplios, necesarios, ojalá esto se repitiera más seguido de muchas maneras, entonces de verdad muy agradecida con Yolanda, con el libro, con la historia, yo me la quedé y la leo porque me encanta, y con Babel por el espacio. Bueno, Laura, mucha suerte y que escribas mucho. Y a María Lucila y a su hija también, Inés, ya está por acá. Bueno, un abrazo, abrazos para todas. Chao. Chao. Chao, Yolanda, gracias. Gracias.